Pues el día de ayer ya logramos ver cómo retocar las imágenes, logramos reducir una imagen que pesaba 2.5 megas a unos simples 27 KB, eso ya más aceptable, y ahora lo vamos a incorporar dentro de nuestro CSS. Entonces aquí tengo el documento que hemos estado trabajando, ¿ok? Y en este caso vamos a establecer nuestras imágenes. Para la web hay dos formas de incorporar imágenes. La primera es la más sencilla y por así decirlo, la más antigua de todas. Esto es otra de las cosas que cambió lo que es la web como conocemos hoy en día. Y es una etiqueta autocerrada. Es la etiqueta image. Tiene un atributo llamado source, que es donde yo establezco la URL. La URL, similar a las de las hipervínculos, yo puedo utilizar URLs relativas apuntando hacia archivos que están dentro de mi mismo dominio, dependiendo de dónde esté el documento. Entonces, en este caso, mis archivos están en IMGS, entonces pongo el nombre de la carpeta, pleca, y el nombre de la página del archivo que yo quiero cargar. En este caso, el que habíamos tratado es selfieweb.jpg. Luego de eso tenemos otro atributo que en este caso sí lo vamos a incorporar y es extremadamente importante. Inicialmente se dio porque las conexiones a internet eran fatales. Hoy en día consideramos una conexión a internet fatal porque se me trabó el video de YouTube. Antes se desconectaba totalmente y no regresaba. Entonces, y había altas probabilidades de que un sitio cargado de imágenes no se cargara adecuadamente. Eso era ya hace unos cuantos años. Entonces, el atributo alt inició principalmente para definir un texto que iba a aparecer si no se lograba cargar la imagen. En este caso vamos a poner foto de perfil, por así decirlo. Ok, ese atributo alt lo que da es esa descripción. Ahora, hoy en día se solicita y en la especificación está establecido que vamos a continuar usando ese atributo ALT. Sin embargo, es necesario no solamente para poner algo si no se carga la imagen, sino que nuevamente estamos aquí siendo accesibles. ¿Se acuerdan del segundo objetivo? Voy a repetir otra vez los objetivos. Transmitir el mensaje, ser accesible y optimizado. Esos son los tres pilares con los que estamos trabajando. En el segundo objetivo, el ser accesibles, las herramientas que se utilizan o que utilizan las personas no videntes para poder navegar en Internet dependen mucho de la información que tenga la página del documento para poder guiar a la persona en la navegación. Entonces, ¿de qué le sirve a una persona ciega que le diga que haya una imagen? Porque eso lo puede deducir con IMG, punto. Ajá, y los archivos están guardados en Amazon Web Services, que cada archivo guardado en un S3, en vez de guardar con un nombre, lo que tiene es un código hexadecimal, un hash, más o menos de 32 bits, de 32 bytes, 32 caracteres. Jamás va a entender de qué se trata esa imagen. Entonces, depende de ese atributo alt para definir esto, esta imagen es esta representación. Entonces, en estos casos, cuando la persona no logra ver el speech to text, perdón, text to speech, que es el auxiliar, el que le ayuda al ciego a navegar, le va a decir, ah, ok, aquí hay una imagen que es la foto del perfil. ¿De dónde sacó eso de qué es la foto del perfil? Del atributo alt. Por eso es extremadamente importante. ¿De acuerdo? Ahora, para fines académicos, el que me ponga una imagen en su sitio, proyecto o alguna tarea y no le pone el atributo alt con un valor significativo de la imagen, automáticamente tiene menos 300 puntos. ¿De acuerdo? ¿Queda claro? Están con sueño, ¿va? Ya es último. Como dicen, viernes chiquito. Ok, esta es la forma más simple. Ok, entonces vamos a verlo. Vamos a ver la página. Abre, aquí me la abrió. Entonces, si ustedes observan, aquí está mi imagen dentro de la web. ¿Listo? Y eso es lo que hace. Simple y sencillo. Ahora, no vayan a cometer el error, el imagen, y vamos a empezar a hablar de ciertas propiedades de los elementos.
En HTML hay dos formas de renderizado. ¿Qué quiere decir eso del renderizado? Cómo se ubican los elementos dentro de la página. Si ustedes observan, todos los H's que hemos usado, el contenido no continúa al lado, sino que se va hacia abajo. Los ULs, cada LI termina hacia abajo. Y eso está bien. Esa es la forma. En cómo se renderiza, a eso se le conoce como elementos de tipo bloque. ¿Ok? Toma totalmente el ancho del espacio horizontal que hay de la página. ¿Cómo lo podemos visualizar mejor? Vamos a utilizar algo que en segundo parcial lo vamos a ver mejor todavía, que es prácticamente las cajas. Si yo pongo el mouse sobre, le doy botón secundario, inspeccionar elemento, me abre un panel de desarrollo. Esta es una herramienta que nos sirve. Y si yo voy seleccionando sobre cada uno de los elementos, ustedes van viendo que se va pintando en pantalla lo que corresponde. Entonces, eso que corresponde, esto que tenemos ahorita, Portales Web 1, primer parcial, se le conoce como bloque y ustedes ven que la parte azul cubre todo el espacio. Pero si yo me voy a un hipervínculo, por ejemplo, aquí tengo un hipervínculo, el A, si se fijan, no cubre todo el espacio. A pesar de que tengo elementos anteriores que sí son bloques, por eso es de que se ve que está una sola línea. Pero lo azul solamente corresponde al espacio que ocupa. A eso se le conoce como renderizado o elementos fluidos, en inglés inline. ¿Ok? Entonces tenemos bloques e inline. ¿Alguna pregunta con eso? Al lado. A eso es lo que iba a llegar. Hay que tener cuidado porque las imágenes son fluidas. Entonces, si se fijan, me pongo encima de la imagen y solo cubre el espacio. No toma todo el espacio. Entonces, si yo agrando o achico la pantalla, la imagen va a ocupar el espacio que le corresponde únicamente y el contenido anterior y el contenido posterior va a fluir si aún hay espacio. Se les va a pegar. Si quieren evitar eso, pueden incorporar la imagen dentro de un párrafo porque todavía no hemos visto contenedores y después vamos a usar contenedores para poder usar ese tipo de distinción. ¿De acuerdo? ¿Listo? ¿Alguna pregunta adicional? Ok, entonces, ya en este mundo de la web tan distribuido, es impresionante ahorita la cantidad de artefactos. O sea, si yo les tomara el espacio de ahorita de lo que yo estoy trabajando, porque me toca estar viendo en diferentes dispositivos. Yo ahorita tengo en mi escritorio, solo para hacer pruebas de una aplicación, tengo un iPhone del año del Pipiricú, viejito, porque estamos tratando de hacer una aplicación que agarre desde el iOS 10, creo que era, no me equivoco. O sea que lo que tengo aquí es un iPhone 7, hace bastantito tiempo. Tengo un Android gama media alta de prueba. Tengo otro Android gama media baja de prueba. Tengo una tableta de 9 pulgadas y una tableta de 6 pulgadas. Tengo mi máquina de laptop y tengo un monitor de escritorio. O sea, desgraciadamente yo tengo que andar con un montón de esos collares anti-EMS. ¿Se han fijado que hay unos locos en las playas que andan con un montón de collarcitos metálicos colgados con unas chapitas ahí? Eso es para que la radiación no les afecte. No sé qué tan cierto sea, pero mejor prevenir que lamentar. La cuestión es que la idea es decirles, hay diferentes resoluciones. En un teléfono, esta imagen me cabe. En un escritorio, la imagen va a ser muy pequeña, entonces va a dejarme mucho espacio en blanco. Yo tengo que adecuar y a eso nosotros le llamamos responsive, es decir, la página debe responder al tamaño del dispositivo que se está mostrando. Vamos a profundizar ese tema más adelante, pero vengo con esta introducción así, chiquitita, porque es necesaria para comprender por qué vamos a utilizar otro componente, otra etiqueta HTML, otro elemento que me ayuda a manejar diferentes tamaños de imágenes de acuerdo a la imagen que se está trabajando. Para eso yo tengo que hacer un cambio en mi HTML necesario
Vamos a ver, ¿se acuerdan cuál es la página de referencia que yo uso? Que les recomiendo siempre. ¿No? No, no, ese es para las imágenes. Apúntenla. W3 Schools es una plataforma. W3 es de la World Wide Web Consortium. W3 Schools es una plataforma que ellos han hecho para poder educar a la gente en las tecnologías que están de moda, por así decirlo, y incluye HTML, CSS y JavaScript. Ellos manejan parte, simplemente la parte de la especificación y el estándar. Entonces, y es bien sencillo cómo lo manejan. Aquí no me voy a meter a muchos elementos aquí, simplemente voy a buscar algo llamado viewport, porque ese meta no me acuerdo, siempre se me olvida. Viewport, qué pencada, se perdió. Tiene un bug. Ok, este es, ok, yo necesito este meta, ponerlo porque después cuando veamos Responsive Design, le voy a explicar qué es el viewport y por qué necesitamos esto. Si no, los dispositivos móviles hacen un solo macaneo. Y créanme que por experiencia se lo digo, ese macaneo, si no se conoce para qué se usa ese viewport, puede ser un dolor de cabeza terrible después. Ok, con ese viewport me permite poder hacer, por así decirlo, queries, consultar el tipo de dispositivo o el ancho del dispositivo que tengo. Ciertas características, no todas, pero por lo menos las características que me va a permitir decidir, este es un dispositivo móvil, este es una tableta, este es un escritorio. Entonces, al ver esa necesidad y al ver de que ahora la mayor parte de la navegación a Internet es a través de dispositivos móviles, pero no por gran medida, sino que hay bastante paridad en este elemento navegación de escritorio y navegación por dispositivos móviles. La idea es de que una sola página sea la que maneja diferentes tamaños de dispositivos. Entonces, en este caso, nuevamente, aquí Google en ese momento estaba promocionando su red social, no me acuerdo cómo se llamaba. Se me olvidó el nombre de cuál era eso. Eso desapareció ese proyecto. Pero en ese momento estaba. Y New York Times, que es otro de los precursores que impulsaron la nueva especificación HTML5, optaron y decidieron, ok, vamos a utilizar una etiqueta, en este caso se llama picture, que me va a permitir definir según un query, un media query, una consulta al tipo de dispositivo, cuál imagen se va a descargar. Ahora ellos dicen, perfecto, lo primero es, vamos a hacer un source alternativo y la imagen que esté dentro de picture va a ser la parte predeterminada. Ese es el que si no el browser no soporta esta etiqueta, va a caer como imagen. Y cuando veamos en CSS, yo no puedo aplicarle CSS a picture, porque al final el picture ya en memoria se convierte en una imagen directamente, un image. Entonces, lo que nos permite es utilizar una etiqueta interna que me permite establecer fuentes o opciones. Y aquí es donde hacemos el source set y un media. Estos son los dos atributos. Entonces, como hemos hablado, dispositivo móvil, tableta y escritorio, vamos a tener tres elementos. Uno para escritorio, uno para tabletas y el image lo vamos a dejar predeterminado para el dispositivo móvil. Ok, entonces son tres imágenes. Ahora, otra página que necesito que se aprendan, puedan buscarlo. Esto es muy fácil, es bonito usarlo. Se llama eh, Pixum Photos. Se los voy a copiar en el chat. Pixum Photos es simplemente un servicio fabuloso, por cierto,
que utiliza ciertas fotografías de Unsplash, pero me permite decidir qué fotografía usar y de qué tamaño ocupo esa fotografía. ¿Ok? Entonces eso me permite poder manejar ciertos estándares. Entonces vamos a venir. Primero, la forma en que como comúnmente nosotros trabajamos la web y los breakpoints se le conocen para poder decidir si una pantalla es de un dispositivo móvil o es de una tableta o es de un escritorio, es el ancho mínimo que tiene la pantalla o el dispositivo. Y decimos que entre 0 a 480 píxeles estamos viendo un ancho de un dispositivo móvil. Antes era 320, ese era el estándar. Después lo subimos a 480 por las famosas y benditas ultras que han salido, que son casi una tabletota. Esos teléfonos, yo no sé cómo la usan. Y ahora nos están complicando más con los flips. Ese Samsung que sacó ese que se dobla en tres, ahora ya no sabemos si es un dispositivo móvil o una tableta. Puede ser las dos al mismo tiempo. Entonces nos friegan un poquito, pero no cambia mucho. Entonces decimos, ok, entre 0 a 480 es un dispositivo móvil. De 480 a 1024 estamos hablando de una tableta. De 1024 en adelante ya podemos decir esto es un escritorio. Y eso es lo que vamos a definir. Entonces, primero, en media, entre paréntesis, ponemos min width, que luego vamos a ver que esa es una regla de CSS. Vamos a tener 1025 píxeles. Luego cae en un min width de, habíamos quedado, de 480. Y el resto va a ser dispositivo móvil. Entonces, mayor a 1025, escritorio. Entre 480 y 1025, tableta. Y menos de 480, dispositivos móviles. Pongámoslo 481 para que no nos vaya a afectar. Y usamos la unidad de píxeles, que es la unidad de medida de la página. Entonces vamos a hacer un sourcer https pleca pleca pixum fotos pleca id pleca. Vamos a usar uno, digamos el 212, a ver si existe. Y para escritorio voy a pedir una imagen que es de 1200 píxeles por 720 píxeles de alto. Esa misma voy a copiar, solo voy a cambiar los últimos números. Esta misma foto, por eso es importante el ID. Para tabletas voy a decir, ok, vamos a tener uno de 1024 píxeles por 640 y la imagen por defecto le vamos a decir de que son 480 por 480. Generalmente los dispositivos móviles manejan un estándar de un elemento cuadrado. Ok. Y al alterno le vamos a poner, primero vamos a ver cuál es esta imagen. A ver si existe. Ahí está. Ok. Pongámosle algo finales. Eso es francés. Entonces pongámosle calle en París. Ok. Entonces, si nosotros vemos esta página ahora, abrimos. Ahí tenemos mi imagen grande. Y esta imagen es, porque es una de escritorio, es una imagen que corresponde a la imagen grandota de 1200 píxeles por 720. Ahora, una de las cosas que los navegadores tienen ahora es que me permiten poder emular que yo estoy en otro dispositivo. Así no tengo que pasarme de dispositivo a dispositivo abriendo la página para poderlo ver, sino que aquí puedo hacer cierta testing, aunque siempre es adecuado verlo en el dispositivo ya final. Entonces, en la parte superior izquierda del panel de inspección van a encontrar una computadora y un cuadrito en medio, que ese es para activar el modo de emulación. Cuando lo activo ya me aparece diferente la página. ¿Ok?
y aquí me está mostrando una dimensión para escritorio. Por eso es que tengo la imagen grande. Pero al seleccionar me dicen, ok, este es un móvil, esta es una tableta. Entonces le doy clic a la tableta y ustedes se observan, ya la imagen es más pequeña. Y si le doy al dispositivo móvil, van a observar que ahora voy a tener la imagen cuadrada. ¿Ok? Eso es lo que hace el Picture. Y eso es muy importante cuando trabajemos. ¿Por qué es importante? Porque si yo lo abro en un dispositivo móvil, me va a descargar la imagen pequeña. ¿Qué implica eso? No va a descargar imágenes totalmente innecesarias para el tamaño de página. No se ocupan. Abro en la tableta, abre lo necesario. No ocupo desperdiciar espacio de descarga. Tamaño de descarga, no se ocupan desperdiciar. Y si estoy en el escritorio, pues estamos a un enlace un poquito más poderoso, a menos de que estén compartiendo internet desde el teléfono, y van a tener más opciones. ¿Queda claro? El manejo del picture queda clarito, no hay ningún problema. Súper. Diga, es lo recomendable. Como le digo, eso depende de, por ejemplo, en el picture es donde usted va a cambiar la imagen dependiendo de la resolución. Pero, ejemplo, un logo o un icono para una acción de un botón, que también pueden ser imágenes, esa no va a cambiar según el dispositivo, siempre va a tener el mismo tamaño. Entonces ahí ya no es necesario poner el picture, porque ahí lo que estamos haciendo es cargándolo más bien de HTML innecesario. Entonces ahí sí usamos image directamente. Entonces no es que o usamos uno o usamos la otra y nos matriculamos con una, dependiendo del caso. Entonces la mejor pregunta es, si yo voy a verlo en un dispositivo móvil, en tableta y en escritorio, la imagen tiene que cambiar de tamaño, porque si es requerido, usamos picture. Pero si es una imagen que va a ser la misma en los tres dispositivos, ya sea porque es un logo, es el lapicito para editar, es la paginita en blanco para crear uno nuevo, es una estrellita para marcar el ranking, etcétera. Esas son acciones, pero iguales son imágenes. Entonces esas se usan solamente el image. ¿Queda bien? ¿Queda claro? Respondo a su pregunta, estimado. Ok, fabuloso. Ahora, hay algo bien interesante también. Con la introducción de HTML5 se incorpora el manejo de multimedia. Cuando hablamos de multimedia estamos hablando de sonidos, de audio y de videos, al igual que las imágenes, un poquito más sencillo. Antes, ¿qué teníamos que hacer? Usábamos una etiqueta object y hacíamos referencia a un plugin. Ustedes no vivieron ese delirio y esa terrible época de la web. Para ver un video había que instalar un plugin. Y dependiendo del tipo de video, si era un AVI había que instalar DirectX. Si era un MOV había que instalar QuickTime. Si era un OOG había que instalar algo llamado, ¿cómo que se llamaba? Vorbis, un Vorbis Player. Había que instalar para cada tipo de multimedia un plugin para poderlo ejecutar antes de poder ver la página con ese video o poderlo ver. Pero si ustedes se fijan hoy en día, ahora, si ustedes abren la página y automáticamente les sale el video y se ejecuta, no hay ningún problema. Usted entra a YouTube y no va a tener problema. Con la especificación HTML5 y en este caso por la guerra que le estableció Steve Jobs a Adobe en ese momento, porque antes del 2007, quien tenía acaparado el mercado de contenido enriquecido, dinámico, que podía ejecutar video y sonidos, era un plugin llamado Flash Player. Hay todavía algunas aplicaciones o algunos sitios que utilizan Flash Player. Levanten la mano si usaron alguna vez eso, tuvieron que instalar eso. ¿Ok? Steve Jobs le puso la guerra a eso porque uno le drenaba la batería del iPhone, entonces no quería. Y dos, había que comprar una licencia para poder desarrollar el contenido. Y uno de los motos, de los lemas de Steve Jobs fue, yo necesito que el Internet sea desarrollado por cualquiera y sea de libre acceso.
Y eso es lo que estamos aprendiendo ahorita. Nosotros no hemos incurrido en ningún tipo de gasto, ningún licenciamiento para poder producir una página HTML. Entonces, ¿cómo incorporamos video? Ellos incorporaron y audio, incorporaron dos etiquetas, audio y video. ¿Cómo funcionan? Con exactamente el mismo elemento de las fotos. Usaron el elemento source. Y en este caso, usamos source directamente, no un source porque no es una opción, sino que simplemente estoy cargando el archivo. Y le digo a dónde va a estar ese archivo, que ahorita no tengo ninguno. Voy a crear aquí un new folder. Lo voy a llamar multimedia. Ok, y voy a copiar unos del... Creo que aquí tengo unos. Sí, voy a copiar estos. Ok, un archivo MP3, un OGG, un video en MP4 y un video en OGG. Ok, son diferentes elementos y ustedes pueden ver de que está ahí el video apareciendo. Ok, ¿qué hacemos con el audio? Ok, yo le digo que multimedia y voy a ejecutar el Horse MP3. Ok, veamos, sí, listo. Y en este caso yo puedo establecerle el tipo. El type simplemente es para decirle qué tipo de mime type es el archivo. En este caso le podemos poner audio MP3, porque eso es un MP3, y ahí de un solo. Eso me va a abrir en la página, si ustedes observan, absolutamente nada, porque el audio no es una etiqueta renderizable. Ahora, si yo quiero mostrar lo que el navegador tiene como manejo de controles, yo solamente le establezco la palabra controls dentro del audio y me tiene que aparecer un player ahí para establecer el audio. Y corre, y es un sonido nocivo, así que no lo vamos a compartir. Ok, entonces ahí está para establecer audio. Ahora, ¿qué sucede? El MP3 pues ya está en la mayor parte de las distribuciones, pero si ustedes son personas que son ultra fieles al open source, en su distribución de Linux que tienen instalada en su máquina, no van a tener instalada la licencia de MP3, no van a tener ese codec. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede? Tienen que utilizar o usar uno o un archivo que ustedes sí pueden ejecutar. En ese caso es utilizando uno llamado Vorbis, que es el OGG. Entonces, igual ustedes pueden poner otro source, nada más que en vez del MP3 es OGG. Y este es un mime type llamado Audio Vorbis, que es una codificación open source. Entonces, ¿qué sucede? Si ustedes abren la página con este Linux que no tiene ningún licenciamiento puesto, todo lo que está es open source, incluyendo sus codecs, pues le va a permitir al audio decir, ah, ok, el sistema operativo no acepta MP3, pero sí acepta Vorbis. Entonces descargamos el archivo de Vorbis. Si la computadora tiene el codec para aceptar MP3, cargamos el MP3 primero. Y así funciona. ¿Queda claro? Entonces así ya no dependo de instalar un plugin para poder ejecutar mi contenido y me dejan la opción de poder decidirle, darle al navegador la opción de decidir o este archivo o este otro archivo. Igual con video, lo mismo, la misma etiqueta, source, multimedia, aquí establecemos el MP4 y el type, ahí es video, este sí es MP4 directamente. Y también puedo usar el Vorbis, source, multimedia, el OGG y el type o al video Vorbis.
Y con eso tengo para mostrar el video. ¿Preguntas? Sí, porque es el que le permite al navegador decir eh, sin descargar el archivo qué tipo de video es. Entonces, si usted no lo pone, los dos archivos los va a tener que descargar para poder leer la metadata del archivo y poder decir, hey, este es el que yo puedo ejecutar. Entonces ahí ya no tiene sentido lo que estamos haciendo a nivel de performance porque estamos descargando un archivo cuando solo tendríamos que cargar, bueno, dos archivos cuando solo uno tendría que haberse descargado. Entonces el type en este punto es importante para eso, para poder decir, ¿el qué? Perdón. Si no le ponen el type, no lo he probado, le diré, no he hecho esa barbaridad, pero puedo asumir de que agarra por defecto y trata de buscar el archivo que el codec tenga. O sea, asume que es el único archivo que tiene y agarra el primero. Entonces, pero evítense ese doble descarga. Póngale el type siempre. Háganlo como hábito. ¿Alguna pregunta más? Esas fueron preguntas interesantes. Un gusto. Ahí está. Fíjese que sí se podría, no lo he hecho tampoco, pero sí en teoría se podría. Lo único es que hay que dejar siempre uno por de predeterminado. Entonces sí sería source, pero ahí sí tendría que poner como source set para definir cuál, uno o el otro. Entonces ahí define tanto el tipo y puede establecer del media. Nada más que ahí sí no tengo ningún asset que sea de ese tamaño. Tendría que hacer uno o descargar otro para poderlo ejecutar. Pero sí, cuando son opciones usamos source set. Cuando simplemente es una selección del tipo de video, es utilizando el source. ¿Ok? ¿Queda claro? Bueno, voy a subir esto.